Buenas mi gente y bienvenidos al podcast Whisky Sierra. Les habla su amigo Atabey GX. Hoy tenemos un episodio de Desclasificado. Vamos a hablar de SEAL Team 6 y esta es la segunda parte que vamos a hablar sobre este grupo militar especializado. Vamos a hablar de sus misiones, de las películas que han hecho sobre ellos, vamos a hablar de sus rescates, vamos a hablar de algunas controversias como un asesinato, vamos a hablar un montón de cosas. Si quieres, puedes ir a escuchar la primera parte donde contamos los orígenes del grupo, cómo se formó, por qué se formó, quién fue su creador y cuál es su estructura. Así que puedes escuchar todo esto y seguirme acá en Whisky Sierra. Sígueme, compárteme, ayúdame a crecer. Muchas gracias. Vamos para adelante. Bueno, mi gente, estamos de vuelta en Whisky Sierra Podcast. Vamos a hablar de sus misiones. Sus misiones son bastante interesantes. Ok. En octubre de 1983, los Estados Unidos invadió la nación de Granada, después que hubo un golpe comunista en ese país. Ahí habían unos estudiantes americanos. Y según el libro Brave Men, Dark Waters o Hombres Bravos, Aguas Oscuras, esta fue la primera misión para probarse ellos mismos pues, que funcionaban como han entrenado. Debían tomar la casa de gobierno, poner unos beacons o unas balizas que son como para enviar una señal en un aeródromo, o sea, en un área donde los helicópteros puedan aterrizar. Y tenían que desactivar un transmisor de radio que usaban los rebeldes comunistas para comunicarse. La primera misión de desactivar el transmisor de radio fracasó. No pudieron. Y la de proteger el gobernador general Paul Scum tampoco salió como planificado. Los rebeldes pues resultaron bien feroces. Fueron tiroteados, pudieron poner los beacons pues, para el lugar de aterrizaje del helicóptero, pero no pudieron salir de ese edificio porque pues, estaban siendo abatidos a tiros. Ellos escaparon al día siguiente cuando unos marines llegaron y los ayudaron. De ese enfrentamiento murieron 4, ¿verdad?, del grupo SEAL Team 6, lamentablemente. Pero esa fue pues su primera misión como tal, como grupo. Y pues me imagino que todavía pues están aprendiendo sobre su tipo de misiones. Recuérdense que los otros grupos SEAL son más de peleas convencionales, a guerras convencionales. Esto es meterte a un sitio y extraer una persona. O sea, es diferente, es contraterrorismo. Vamos por otra misión. En el 1991, el presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, sufrió un golpe de estado, ¿verdad? Haití. Este golpe de estado en Haití fue orquestado por el general Raúl Cedras. SEAL Team 6 fue enviado rápidamente a Haití para rescatarlo. Tiempo después, fueron rescatados otros funcionarios del gobierno de Aristide y según un artículo del San Diego Tribune, todo fue un éxito. Ellos se metieron ahí, trajeron al presidente y a los funcionarios y todo salió súper bien. ¿Ves? Como que del 83 al 91 pues cogieron más experiencia. Ahora, estas son misiones que son públicas. Ellos tienen que tener entre medio muchas misiones que no son públicas. Según un artículo del San Diego Tribune, pues todo fue un éxito. Pero el gobierno de Estados Unidos negó
que existiera el SEAL Team 6. SEAL Team 6 participó en la famosa batalla de Mogadishu en el 1993. Esta es la misión inmortalizada en el libro y la película Black Hawk Down. Sobre este tema de Black Hawk Down, de la película y del evento real, lo discutí pues con mi compañero Jeffrey de Jesús del podcast Cebolla y Miel. Y pues búsquelo, escúchelo, estuvo muy bueno. Lo pueden ver en video o lo pueden escuchar en audio. Y tuvimos una discusión bastante interesante. Traímos temas muy importantes sobre ese suceso. También hablamos cosas que pasaron después, 10, 20, 30 años después de los eventos de Black Hawk Down. Así que no se lo pueden perder. Escríbenos en los comentarios si tienes alguna información, si tú estuviste en la guerra de Mogadishu. Y escribe en los comentarios de Spotify o YouTube o donde sea que estés escuchándonos. Déjame un comentario. Pero nada, vamos a seguir a ver qué pasó con este evento. En la película de Black Hawk Down enseñan que hay mucho de Delta Force, pero hubieron 4 de SEAL Team 6 que ellos estuvieron en los Humvee cuando fueron a rescatar a los otros soldados Rangers que estaban atrapados pues en las calles de Mogadishu. Como saben, ellos fueron a arrestar pues a unos warlords que estaban quitándole la comida a las personas. Y pues durante ese arresto empezaron a hablar como que los querían invadir. Entonces pues el pueblo se unió y empezó a atacar a los soldados y se formó un revolú horrible. Bueno, SEAL Team 6 jugó un papel muy importante en la detención de media docena de criminales de guerra bosnios. Durante la guerra de Bosnia, en el libro Killer Elite de Michael Smith, él describe a detalle pues, esas capturas de estos criminales de guerra. En enero de 1988, SEAL Team 6 fue enviado en secreto a Bosnia. Sus primeros objetivos fueron Gorak Jelicic, Simo Saric, Milan Simic y Mirza Levtadic. Ellos también capturaron a Radislav Krišić, un ex general bosnio-serbio responsable de la masacre de miles de hombres, mujeres y niños musulmanes. Esto lo pueden ver en varias películas que hablaré en un futuro. Bastante interesante estas operaciones. Y estos arrestos, pues, esta guerra duró casi una década. Es muy interesante. Yo me acuerdo cuando estaba pasando esta guerra y leía mucho sobre esta situación en los periódicos. Estuvieron en la Operación Libertad Iraquí, que fue la guerra que yo participé. Este caso que les voy a hablar ahora, pues yo lo recuerdo, aunque fue prácticamente semanas antes que yo llegara a Irak. Yo llegué a Irak creo que como la tercera semana después de la guerra haber empezado, y esto pasó como la primera semana de la guerra. Pues en la guerra de Irak, la unidad 507 de mantenimiento, ¿verdad?, de mecánico, ellos se perdieron, cogieron unos turnos, unos turns, ¿verdad?, unos giros que no se supone que cogieran, y se perdieron en la ciudad de Nazaría, que es la ciudad literalmente que yo estuve estacionado por muchos meses. Pues se perdieron en esa ciudad y fueron emboscados por el ejército iraquí. Fueron capturados, algunos fueron asesinados al momento y como 16 fueron capturados. El SEAL Team 6 fue parte de esa gran coalición de fuerzas que se unieron, ¿verdad?, incluyendo los Rangers, las fuerzas especiales y los Marines, para rescatar a varias personas que fueron capturados de su unidad. Uno de ellos fue Jessica Lynch, que es la norteamericana que muchos recuerdan cuando enseñaron fotos de ella saliendo del hospital iraquí con los de fuerzas especiales.
en el hospital de Saddam en Nazaria. También rescataron 9 cuerpos de soldados caídos. Todo esto fue un revolú que me gustaría entonces tocarlo más a fondo más adelante. Pero yo me acuerdo que ella explicó años después, inclusive desde el principio, pero años después habló más en detalle de que ella nunca la trataron mal en ese hospital. La trataron muy bien, la curaron. Obvio que el ejército pues la tenía presa o capturada, porque me imagino que quieren usarla como un bargaining chip, ¿verdad? Usarla como protección o algo. Pero cuando llegaron al hospital, ellos llegaron con un montón de armas y los doctores iraquíes dieron como que, mira, no era necesario que se metieran con tantas armas, ¿verdad? Si ustedes podían entrar y llevársela. La trataron bien, le dieron de comer. Pero es una historia interesante porque la persona que descubrió a Jessica Lynch se lo dijo al esposo. Entonces el esposo fue a una base militar y dijo, mira, mi esposa trabaja y vio a Jessica Lynch. Y entonces pues pasó todo eso. Es bien interesante, lo vamos a hablar más adelante. Me gusta la historia de ella. Hicieron hasta películas de ella. Eso es lo que... Voy a hablar de otras operaciones que han... Prácticamente de todas las operaciones de SEAL Team 6 han hecho películas. Eso es un dato interesante. Y eso que se supone que sean una escuadra elite super secreta, tú sabes. SEAL Team 6 participó en el rescate del capitán Richard Phillips en el 2009. Cuando un grupo de piratas somalíes secuestraron el barco mercante Marix Alabama, que estaba como a 240 millas náuticas al sureste de Somalia. Primero al área, ¿verdad? Después que lo habían secuestrado a Captain Phillips, llegaron unos SEAL Team. Pero entonces fueron relevados por SEAL Team 6 y supuestamente, esto que el bote se está moviendo así, ¿verdad? 3 francotiradores dispararon a las cabezas de estas personas para evitar que los reflejos jalaran los gatillos. Pues le dispararon en la cabeza supuestamente al unísono. Y entonces así fue que rescataron a Captain Phillips. So, de este no se tiene tanta información, pero pues hay libros que hablan de estos eventos y pues está la película que la pueden ver, que se llama Captain Phillips. Ahora, otra operación que también fue hecha en película fue en mayo del 2011. El SEAL Team 6 hizo la operación Neptune Spear, que fue inmortalizada en la película del 2012 Zero Dark 30. La CIA dio con la ubicación del cerebro del 9/11, Osama Bin Laden, que estaba en una pequeña ciudad de Abbottabad, Pakistán. Aún con la poca información que ellos tenían, se atrevieron a hacer la misión, que fue ordenada por Barack Obama, el presidente de Estados Unidos en ese momento, y fue todo un éxito. Según una confesión propia de Robert O'Neill, él era un ex SEAL que supuestamente fue el que jaló el gatillo para matar a Osama Bin Laden. Según él cuenta, ellos se metieron al compound, ¿verdad? El compound era bastante grande. Era como, vamos a ponerlo así, como una casa súper grande, estilo como almacenes, ¿verdad? Un compound. Cuando él se metió al cuarto, trató de utilizar a una de sus esposas como si fuese un escudo. Y el tipo pues logró echarla por un lado y le disparó 2 en el pecho y 1 en la cabeza, que es lo que te enseñan en las fuerzas militares a todo el mundo. 2 en el pecho y 1 en la cabeza. En su operación tuvieron dificultades, hubo un helicóptero que se averió y tuvieron que explotarlo allí mismo. Y entonces tuvieron que llevarse todas las computadoras del lugar, todos los discos duros, y después pues explotaron todo lo demás. Y se lo llevaron entonces a un barco, me imagino que un portaaviones. Decidieron tirar a Osama Bin Laden, su cuerpo ya muerto, en el fondo del mar. ¿Por qué, mi gente, amigos míos, seguidores de Whisky Sierra Podcast? ¿Por qué hicieron esto? Porque según la ley islámica, esto está permitido, enterrar a una persona en el fondo del mar. Porque si ellos hubiesen devuelto el cuerpo,
¿verdad?, a su país de origen, Osama Bin Laden se hubiese convertido en un santo de adoración y la gente hubiese convertido su tumba en un centro de oración. Y eso era lo que ellos querían evitar, que se convirtiera en un mártir. Hoy en día, por lo menos mucha gente en Occidente ya no se acuerda de Osama Bin Laden. Eso era lo que los Estados Unidos querían hacer. Bueno, en enero del 2012, el equipo de SEAL Team 6 realizó otro atrevido rescate en Somalia. El problema de piratas somalíes, eso fue bien grande entre el 2000 al 2016, por ahí, fue un problema súper grande. Los piratas somalíes secuestraban barcos y pedían rescate. Ellos estaban pidiendo sobre 5 millones por liberar a la estadounidense, la americana Jessica Buchanan, y al ciudadano danés Paul Hagen Thisted. Los secuestraron en el pueblo somalí de Calcao. Ellos estaban ahí trabajando con un equipo danés que removían las minas de las guerras civiles de Somalia. Pero los secuestraron pues para pedir dinero. Le ofrecieron 1.5 millones y no los quisieron aceptar. Querían más. Pues como los Estados Unidos no hace negociaciones con terroristas, SEAL Team 6 cayó de paracaídas de noche y mataron a los 9 hombres que estaban secuestrando a estas personas. Según el libro MOB 4, ¿verdad? Movilización 4, a SEAL Team 6 Operator Battles in Fight for Good over Evil, describe a detalle todo lo que pasó en esta operación, que también pues fue todo un éxito. Ahora, otra misión de rescate fue en el 2016. El operador especial Edward C. Byers recibió la medalla de honor por sus acciones durante un rescate en el 2012. El SEAL Team 6 había participado en el rescate de Dr. Dilip Joseph, un médico humanitario que había sido secuestrado por los talibanes junto con su equipo cerca de Kabul, Afganistán. En este secuestro, ¿verdad?, los capturaron en Afganistán, pero entonces se lo llevaron para otra área. Y pues tenían miedo de que si lo seguían moviendo nunca más lo iban a encontrar. Pues el SEAL Team 6 cayó en paracaídas como 12 millas más lejos del lugar y tuvieron que caminar esas 12 millas, en secreto para que no los descubrieran. Y entonces llegaron al sitio. Uno de ellos entró al lugar, le dispararon y lo mataron. Y el que venía después de él mató a esa persona, gritó el nombre del doctor. El tipo respondió y se le tiró encima para protegerlo. Y para el colmo siguió disparando a los demás. Una cosa increíble. Por eso fue que le dieron la medalla de honor. Neutralizaron a todo el mundo menos a uno. Ahora, esta historia interesante. El que no mataron era un muchachito de 19 años, ¿verdad? Era uno de los secuestradores. Había tenido conversaciones con él. Y el doctor le preguntó que por qué hacía eso. Y dice, es que no hay para comer. Y esto es lo único que yo sé hacer. No tienen oportunidades. Y lo único que hacen, pues, actividades criminales. ¿Qué pasó? Se lo llevaron para afuera al doctor, pero el helicóptero estaba un poquito atrasado. El doctor dice que cuando él estaba saliendo del cuarto, él miró a su secuestrador a los ojos y le dio una mirada como que de despedida. El helicóptero se tardó. Cuando entró de nuevo, el muchachito ya estaba muerto. Nada. El doctor no lo dice como que, qué malo que tú sabes, él era mi secuestrador. Pero expone ahí las razones por las que esos piratas somalíes estaban haciendo las cosas. Bueno, mi gente, ya hablamos de muchas de las misiones de ellos. Pero ¿por qué no hablamos de los escándalos? Aquí va a haber unos cuantos escándalos bastante interesantes que podemos hablar. Debido a que SEAL Team 6 es una de las unidades más secretas y altamente clasificadas de todos los Estados Unidos, espera que los miembros de SEAL Team 6 ejerzan sumo cuidado y decoro
al hablar de sus actividades y deberes. No entiendo porque es como si casi todos los ex miembros escriben libros de su vida y sus actividades con el SEAL Team 6. No entiendo cómo funciona eso. Pero, sin embargo, en el 2012, 7 miembros de SEAL Team 6 fueron reprendidos públicamente por violar este principio, ¿verdad?, de no divulgar su experiencia y colaborar con el fabricante de videojuegos Electronic Arts. Estos SEALs trabajaron en el juego de guerra Medal of Honor Warfighter, en lo que los jugadores juegan misiones similares a las realizadas por el SEAL Team 6 en la vida real. Todos los SEALs estaban en servicio activo cuando lo trabajaron con EA durante 2 días en la primavera y el verano del 2012 para hacer este videojuego, según la cadena de noticias CBS. El Departamento de Defensa acusó a los 7 miembros SEAL de violar las secciones del artículo 92, violación de órdenes, uso indebido del equipo de comando y negligencia en el cumplimiento del deber de divulgación de material clasificado. Como resultado, los disciplinados se les quitó la mitad de su salario durante 2 meses y recibió una carta de amonestación. Eso quiere decir que les dieron un artículo 15. El artículo 15 es lo que usan las cortes militares para castigarte de manera, o sea, no vas a prisión por esto. Te pueden detener y mantenerte en tu cuarto por 45 días, quitarte la mitad de tu paga, y esta carta de amonestación, tú vas a decir, una carta que le dan un regaño. Pues esta carta es lo que nosotros le decimos un GOMAR. Es una carta que está escrita por un general y es regañándote por las cosas malas que tú hiciste. Pero ¿qué pasa? Tú dices, ¿qué tiene que eso que ver? Eso es muy importante. Estas cartas están en tus récords por el resto de tu carrera militar, a menos que tú consigas que te la supriman, o sea, que la escondan, pero es bien difícil. Y esta carta, créeme que militarmente tú estás acabado. No vas a promover de rango, no vas a tener ciertas posiciones que pudiste haber tenido si no tienes esta carta. Más o menos posiciones secretas, posiciones de privilegio. Con esta carta se te va a chavar tu carrera militar. No fueron a prisión, pero los chavaron. Prácticamente yo te aseguro que esas personas se salieron de los SEAL Team 6. Ahora, el 4 de junio del 2017, el estadounidense de 34 años, el sargento staff Logan J. Melgar, fue encontrado muerto en Bamako, Mali, que es un país en el continente de África. Según el New York Times, él murió por estrangulamiento. Las personas de interés Didulf y Matthews, junto con 2 Marine Raiders, fueron a la cárcel por el asesinato del Staff Sergeant Melgar. Este caso, ¿verdad?, es bastante interesante, pero me gustaría hablar de este caso más a detalle en el futuro. Porque en este caso me gustaría contarle el lado de la esposa. La esposa se enamoró de este hombre, se conocieron, llevan mucho tiempo casados, tenían hijos juntos, y a ella le dijeron que él se murió porque estaba enfermo. Y ella dijo, no, eso no es verdad. Y la esposa siguió reclamando saber la verdad hasta que se enteró que fue asesinado. Pero fue gracias a ella que eso pasó. La esposa dijo, no, a mi esposo lo mataron porque él me contaba cosas a mí y yo sé que a mi esposo lo mataron. Y resultó ser que sí, lo mataron porque supuestamente él sabía que estaban robando este dinero y pues supuestamente lo mataron por eso. Bien interesante este caso. Así que vamos a hablarlo más en detalle, más profundamente más tarde. Vamos a hablar de otras noticias de estos operadores. En otra operación, en el 2017, SEAL Team 6 estaba ayudando al ejército somalí en el continente de África, unas operaciones de entrenamiento y apoyo, trabajando con los somalíes para derrotar al grupo militante Al-Shabaab. Si se recuerdan, este era el grupo que había capturado unas niñas. El sargento Kyle Millikan
murió después de recibir un disparo de los militantes. Al principio se sospechaba que pudo haber sido un friendly fire, que otro compañero militar de ese grupo, no necesariamente americano, hicieron unas investigaciones y se descubrió que la bala vino del enemigo. También el americano Philip Walton fue secuestrado en Nigeria, otro país en el continente de África, y el SEAL Team 6 llevó a cabo una redada allí el 31 de octubre del 2020. Ellos bajaron en paracaídas, mataron a las 7 personas que habían ahí y los rescataron. La misión fue planificada en un solo día. ¿Qué diferencia la que en el 2020 una misión se planificó un solo día y fue todo un éxito? A diferencia pues del 1979, que no fue así. La diferencia, lo que expliqué. SOCOM y Joint SOCOM mantienen una unión entre todos estos grupos de operaciones especiales que hacen que hagan entrenamientos juntos y que ya tengan una base de datos y una base de entrenamientos para poder trabajar en conjunto rápido y efectivamente. Mi gente, planificar y llevar a cabo una misión tan intensa y de alto perfil en cuestión de 2 días es bastante increíble. Lo que demuestra una vez más por qué SEAL Team 6 está considerado entre los mejores de las fuerzas especiales de élite del mundo. Ya estamos cerrando este episodio y les quiero añadir que la misión original de Death Group, SEAL Team 6, como se conoce en la calle, fue dedicarse al contraterrorismo con una responsabilidad marítima. Ellos como que se especializan más en el agua. Ellos han evolucionado a ser una fuerza de operaciones de misiones especiales multifacético. Según fuentes oficiales del Navy, la misión oficial de SEAL Team 6 es de proveer un manejo central para probar, evaluar y desarrollar equipos de tecnología, técnica, táctica y procedimientos para el Naval Special Warfare. Como que SEAL Team 6 es el conejillo de India para ellos crear y probar equipo, tecnología, procedimientos para los SEAL regulares. Eso es lo que esto quiere decir. No se puede negar que SEAL Team 6 ha sido parte integral del mundo de las operaciones especiales de guerra. No tan solo por sus misiones, sino por su ideología de la manera de entrenar y operar. Ahora, yo digo que no nos podemos ir sin mencionar que el controversial fundador del grupo de los SEAL Team 6, Richard Marcinko, murió un día de Navidad del 2021. Ese hombre dejó un legado de consultoría para películas de Hollywood, para videojuegos, dejó 4 libros autobiográficos y 16 libros de ficción, haciendo misiones como si fuese un SEAL Team 6. Libros de ficción. Lo enterraron con todos los honores militares que se conocen y a pesar de todo fue un hombre pues muy respetado. Ahora te digo, ¿quién no asegura que esos libros pues son totalmente de ficción? Sabrá Dios, en 30, 40 años nos vamos a enterar de que fueron misiones de verdad. Así son las cosas en el amor y la guerra. Todo se vale, todo está permitido hasta que llegue el día de tu muerte y después pues ya no es tu problema. Hasta aquí hemos llegado y espero pues que les haya gustado todo lo que hablamos de SEAL Team 6 y como les dije pues aquí hubieron temas pues que los voy a hablar más en profundidad en un futuro. Yo espero que nos vuelvan a visitar aquí en Whisky Sierra Podcast. No se olviden de ayudarme a crecer siguiéndome en Spotify, ¿verdad? Dándole corazoncito y en Apple Podcasts. También pues me pueden clasificar, darme unas estrellas, 5, 4, 3, lo que usted quiera. Y comparte mi contenido con tus amistades. Yo voy a seguir educando pues de cosas militares. Quiero enfocarme en las personas que no saben de cosas militares, pero siempre les ha interesado el ejército. Yo por lo general pues tengo 20 años de experiencia en el ejército y voy a seguir pues compartiendo historias mías y de otras personas.
Voy a compartir pues películas, voy a compartir misiones, voy a compartir un montón de cosas, entrevistas a militares, a veteranos de guerra. Va a ser algo hermoso lo que yo voy a hacer aquí. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima, mi gente. Gracias.